Bienvenido a la azotea algabeña. Hoy en una de las, de las azoteas más curiosas y más señoriales de esta villa, que es la Algaba. Estamos justo en la azotea de la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves. Y tenemos con nosotros hoy a Gonzalo Fernández, párroco de nuestra localidad. En un, como veis, un lugar impresionante. Hablábamos antes, ¿no, Gonzalo? Que cómo se ve toda la campiña esta, ¿no? Y esta vega del Guadalquivir en la que estamos, ¿no? Una preciosidad. Muy buenas tardes. La verdad que estábamos aquí mirando y se nos pierde la vista. Al lado del río tenemos el Guadalquivir al lado. Tú eres oriundo del Genil. ¿Tú tienes el Genil? Yo tengo al Genil. Tienes al Genil. Los ríos, hay poblaciones que los ríos marcan un poco la pauta del pueblo, ¿no? Sí, es verdad, como que tienen su identidad, está muy arraigado el pueblo y Écija es uno de ellos. ¿Astigitano o ecijano? Ecijano. Ecijano, ¿no? Sí, aunque me da igual. Pero muy bien, Gonzalo, y hace muy poquito que estás aquí como párroco en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves. ¿Desde julio, puede ser? No, desde el 3 de septiembre. Desde el 3 de septiembre, con el curso escolar. Con el curso escolar. Empiezas. Efectivamente. Nosotros trabajamos de esa manera también por curso. Entonces, el curso parroquial comienza igualmente el 3 en septiembre y nos solemos incorporar entre final de agosto y primeros de septiembre. Muy bien. Bueno, ¿me permitirás la licencia de tratarte de tú? Por favor. Claro que sí. Bueno, a ver, ahí en esto también hay su aquel, porque a muchos párrocos y a muchos curas se les sigue tratando de usted y de don Gonzalo. Yo, por ejemplo, sabes que tengo relación con Écija, sí. Y a don Ángel, que es el arcipreste de Écija, lo trato de usted. Por una cuestión cultural y una cuestión de... Bueno, yo creo que las formas son importantes. También pienso que el respeto se basa en otras muchas cosas también, no solo en las formas, aunque las formas, como digo, son importantes. Yo aprendí de mi párroco de diácono. Yo estuve en la parroquia de la Magdalena de Sevilla en mi año previo a ser cura, de que no le diera importancia a esas cosas, y es cierto, cada uno que me llame como quiera, siempre que tenga utilizo respeto. el tú, porque bueno, en las más de 80 conversaciones que he tenido en programas de este estilo, tanto en la otra época y como en esta actual, solamente he tratado de usted a una persona mayor de edad, o sea, una persona mayor ya de edad, que coincide que es la abuela de mi mujer, a la que la tengo mucho respeto y siempre la he tratado de usted, y me parecía muy descortés cambiar el ritmo. Creo que es más cercano, y lo que pretendo en esta media hora que estamos, Gonzalo, es cercanía, y el usted creo que marca una distancia. Pues encantado, vamos, ya te digo, yo no hago problema de eso, al revés. Otra cosa que me parece curiosa, Gonzalo, es que llevas alzacuellos y ya, hábito no, Pero, bueno, el traje talar se le dice. Traje talar, sí. Es algo que del Concilio Vaticano II sale que podríais prescindir de ello. Bueno, nunca se quita. De hecho, se nos aconseja vestir así. Se nos aconseja, no, es obligatorio. Lo que pasa que, según tengo entendido, cada diócesis puede hacer lo que estime oportuno el obispo. Es verdad que no hay instrucciones sobre eso, que es una cuestión más como formativa personal de cada uno, pero es cierto que nosotros en Sevilla, en una inmensa mayoría, vestimos con el traje talar, con el clériman, como le decimos, y personalmente, bueno, pues a mí me gusta. No ha sido, perdón, dime. Ha habido veces que me han dicho que eso distancia, que eso, no, y yo no pienso que igual, que no. No lo veo. Lo que sí que es cierto es que es curioso, hay una vuelta igual en ciertos párrocos y sacerdotes, y hay una cierta juventud que aboga por eso, ¿no? Por las formas y demás. Y no, me parece el hábito no hace el monje tampoco. Pero ayuda a vivir. ayuda. Bueno, ¿cómo se vive el venir a ser el líder espiritual, bueno, el director espiritual de una parroquia a una comunidad constituida y venir de fuera? Y no, o sea, venir a una realidad que no conoces.
Bueno, en primer lugar, tengo que decirte que es una cosa que impresiona. Sobre todo, siempre impresiona. Pero este es mi segundo destino y el primer destino mío, que fue en la sierra, llevaba como 2 meses ordenado de cura, llevaba muy poquito tiempo y tenía muy poca experiencia. Todavía tengo poca experiencia, cuanto más en aquel momento. Y es verdad que eso me lo decían algunos sacerdotes y lo viví en primera persona, cómo de repente, de un día para otro, pues comienzas a tener sobre tus hombros con preguntas de gente, preguntas que no sabes cómo resolver, te sabes que muchas personas dependen de tu decisión, es decir, es complejo y difícil para nosotros. ¿Cómo lo afrontamos o cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, pues yo creo que con mucha humildad. Cuando nosotros llegamos sabemos que el Señor nos envía por medio de nuestros superiores y nos sumamos a una comunidad, o al menos yo lo entiendo así, nos sumamos a una comunidad que ya camina con sus virtudes y con sus defectos, como yo tengo mis virtudes y mis defectos, y tenemos, bueno, pues que ir poco a poco acoplándonos para que podamos ir al unísono. Es verdad que normalmente nos mueve lo mismo, que es el Señor, que es Cristo, con lo cual hay que presumir que todos vamos siempre de buena fe y con buena voluntad, porque caminamos a la misma dirección, con lo cual es cuestión de que en poco tiempo nos acoplemos. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta que la autoridad lo...? Hasta que se lo disponga el Señor, que haga falta mi presencia en otro sitio, que puede ser pues dentro de poco o dentro de muchísimos años, ¿no? Y esa es es la otra cara de la moneda. Por una parte está el entrar y no conocer a nadie, y por otra parte está el arraigo y el vínculo que se genera en una comunidad, y de repente tienes que dejarla y te tienes que ir a otra, porque lo manda el Señor o porque lo manda el obispo. El Señor por medio del obispo. Por medio del obispo, ¿no? Pero también eso tiene que ser también, sí, porque imagino, tú has estado en Guadalcanal, ¿no? Sí. Has estado en Guadalcanal, y en Guadalcanal habrás generado una serie de amistades, afectos. Por fuentes sé que estaban contentos contigo en Guadalcanal, pero has tenido que dejarlo. Pues así es nuestra vida y nuestra vocación. Humanamente es muy difícil porque evidentemente los afectos pues te unen. Yo soy una persona muy, entre comillas, bucólica, muy nostálgica, y a mí me gusta mucho el paisaje, me gusta mucho el callejeo, me crea cariño también los lugares, los edificios y evidentemente las personas, por supuesto, antes que nada, ¿no? Entonces el desarraigarte, te despiertas un día como párroco de Guadalcanal y al día siguiente como párroco de la Algaba, eso emocionalmente a veces es difícil por lo que dejas. Pero bueno, nosotros creemos que el Señor siempre nos asiste, que el Espíritu Santo nos asiste y que nos va dando fuerza, y al final es como un médico que está hoy aquí y mañana allí, o un director de banco que está en un sitio y pasado en otro. Bueno, con un componente espiritual mucho más marcado, ¿no? Evidentemente. Cuando llegues cuando vives en Guadalcanal o estás en Sevilla y estás en una comunidad que es muy homogénea a nivel de credos, nosotros aquí en la Algaba pues podemos tener, pues yo sé que hay una iglesia evangélica, desconozco o no sé si hay personas musulmanas o islámicas. ¿Cómo el ecumenismo, ¿cómo se traslada en lo local? Porque yo creo que es riqueza, ¿no? Riqueza es la riqueza de conocer también otras creencias. Y ¿cómo se puede trasladar el ecumenismo a lo local? Mira, yo no tengo la clave, ¿no? Yo lo que pienso en esta cosa, en esto que dice, fundamentalmente en el respeto. Y fundamentalmente, bueno, en el trabajar. Un cristiano evangélico, tenemos a Cristo, ¿no? Y es lo que nos mueve. Compartimos nuestra fe en Cristo, con sus matices cada uno y con con nuestras creencias y nuestras tradiciones. Por tanto, pues nos une más de lo que nos separa, quizá. Con otras religiones, pues siempre buscar el bien común y trabajar por la misma entidad que se nos ha confiado, y la base del respeto. Yo
me puedo sentar a dialogar, me puedo sentar a compartir mi vida, un refresco, una cerveza con quien quiera, que no tengo al revés. Yo creo que construye, y más en una sociedad tan fragmentada como la que vivimos y en la que hay tantas divisiones y tantas discusiones, que se nos vea unidos, pues yo creo que construye más que destruye, evidentemente. Es interesante. Y que sean muchas veces que el peso de la evangelización recaiga muchas veces sobre seglares, y hablo en este caso de la labor que puedan hacer las hermandades respecto al tema de la evangelización. Luego ya podríamos entrar en la Semana Santa y demás, ¿no? Pero en el día a día, en el año a año, las hermandades hacen una labor de evangelizadora muy potente y no dejan de ser seglares. Sí, es fundamental, ¿no? La Iglesia somos todos formamos parte, la teología del cuerpo de San Pablo, todos formamos parte del mismo cuerpo, la cabeza es Cristo y cada uno somos miembros o somos parte de ese cuerpo, con lo cual un laico pues tiene su propia vocación dentro de la Iglesia, al igual que la mía tiene su parte fundamental también en la Iglesia. Entonces todos tenemos que poner de nuestra parte para la construcción del cuerpo de Cristo, para la construcción de la Iglesia. Los seglares son fundamentales y más en estos tiempos. Has hablado de San Pablo. Sí. Has hablado de las pocas vocaciones que existen ahora, que es una realidad. San Pablo no tenía mujer, no se casó y decía además que no era conveniente que un sacerdote se casase. San Pedro sí, San Pedro tuvo su mujer. Esto es un debate candente en la sociedad y en la Iglesia también, en la cuestión de que un sacerdote pueda o no pueda casarse. ¿Cómo se lleva eso a ese debate? Porque claro, es un debate que tenéis que tener vosotros, ¿no? Los propios sacerdotes, ¿no? Pero ¿cómo se lleva eso? Que realmente entre nosotros en ese aspecto no hay debate. Eso es un tema que cerró ya San Juan Pablo II, porque forma parte de la tradición de la Iglesia Católica desde hace, pues, no sé, mucho más de 1000 años. No sé exactamente el año en el que eso quedó como recogido. Nosotros lo que sí nos sorprende el debate que se genera, y muchas veces entre sectores que incluso no comparten no tienen la misma fe o se promulgan como ateos y tal, ¿no? Entre el clero al menos no hay ese debate. Nosotros sabemos que nuestra vocación está llamada al celibato, que el celibato forma parte de nuestro carisma y el Señor nos asiste, volvemos a decir, el Señor nos capacita para la vocación a la que cada uno está llamado. El Señor te capacita. Ahora uno se tiene también que dejar capacitar y ser fuerte en los momentos de debilidad, ¿no? Y bueno, pues realmente entre el clero, al menos entre el amplio clero en el que yo me muevo, no es un tema de debate, es un tema más generado en un entorno incluso a veces que no está dentro de la Iglesia como tal, no digo de la Iglesia seglar, sino que no está vinculado con la Iglesia, no sé si me explico. Sí, que es desde fuera, ¿no? Pero en la propia Iglesia hay debates como el tema de dar la comunión a los divorciados o a las divorciadas, como el tema de la LGTBI, el tema de la homosexualidad. Son debates que se están planteando también en sínodos, ¿no? Son debates diferentes, ¿no? Porque uno es el celibato, que afecta al final a los sacerdotes, no le afecta a esto a nadie más, a nosotros. El celibato, a lo que se habla, en lo que está de debate, ¿no? Y otros son los otros temas en los que has comentado, que sí están en debate, que ahora en este proceso sinodal que tenemos abierto todavía en la Iglesia, pues salen, se comentan, y son temas diferentes. Vamos a eso del sínodo. ¿Qué es un sínodo y cómo es eso de un sínodo de la sinodalidad? Que es un poco que es una cosa novedosa. Un metasínodo, ¿no? Sí, un metasínodo. Mira, el sínodo es una cosa que ha existido desde hace muchísimo tiempo, que es una reunión habitualmente es de obispos que se reúnen para tratar temas de la Iglesia y después que terminan normalmente con una carta del Papa, la que saca a partir de las conclusiones del sínodo. El Papa Francisco pues ha querido en este proceso de pospandemia que estamos viviendo pues escuchar de nuevo a toda la Iglesia, pero en un sentido muy amplio, llegando a los confines del planeta. Sabemos que el Papa Francisco pues es el Papa de las periferias, le interesa mucho saber lo que conoce, pues especialmente los países en los que normalmente no es, los países del tercer mundo, como decimos, ¿no?
Entonces, bueno, pues también ha querido escuchar a la calle, a los feligreses que están en la iglesia, incidía mucho a los feligreses que no están dentro de la iglesia, los que están y los que se marcharon, incluso a otras confesiones religiosas, cristianas o no cristianas. Entonces, una manera, bueno, pues de reflexionar sobre el transcurrir de la iglesia en la historia, en el mundo, una vuelta a escuchar al Señor. El Señor se manifiesta por boca de todos nosotros, de todos los hombres y mujeres de cada tiempo, y a partir de ahí pues sacar algunas conclusiones. No es el sínodo, eso se ha tenido que explicar mucho, no es que las conclusiones del sínodo se tengan que llevar a cabo, sino que se llevarán a la reflexión después, ya en la última fase. No son vinculantes. No vinculan obligatoriamente, es decir, evidentemente cada obispo porque al final esto acabará con una reunión de obispos de todo el mundo que se lo expondrán al Papa, pues cada uno llevará pues las inquietudes del país que va al que representa y ya o a la diócesis a la que representa, y ya bueno pues se sacarán unas conclusiones que no son vinculantes, porque tampoco la Iglesia es una democracia en el sentido que nosotros la entendemos. Evidentemente los obispos y el Papa entenderán que el Espíritu Santo sea manifestado por medio de todos, ¿no? 11 de enero, hoy. Sí. Se está celebrando, se van a celebrar misas por Benedicto XVI hoy en algunas parroquias, sí, creo recordar. Y además también tenéis una charla sobre la historia... los fundamentos históricos y bíblicos de la Eucaristía. Eso es algo que ha venido para quedarse. Obviamente el que está viendo esto no va a poder venir a esa charla porque ya se habrá dado en el pasado. Pero ¿vais a seguir haciendo este tipo de charlas, debates? Sí, la idea es que la parroquia tenga siempre una base de formación espiritual y de formación doctrinal, digamos, o moral incluso, ¿no? Entonces, bueno, para este año yo he llegado nuevo y mientras he tomado el pulso de la parroquia y he empezado a trabajar, nos hemos presentado ya, hemos empezado a trabajar ya conociendo la realidad, ¿no? Nos hemos plantado en enero. Para este año tenemos proyectadas 3 charlas, esta de don Luis Rueda, que será súper interesante porque es un magnífico orador y un magnífico liturgo. Después tendremos otra en abril con un estudiante de liturgia también sobre la Eucaristía, y yo cerraré en mayo con el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Y después, bueno, pues tendremos unas charlas cuaresmales y tal. La idea es que se quede, claro, nosotros tenemos la responsabilidad también de dar ese alimento formativo, humano, doctrinal, moral y espiritual, pues a través de cosas, bueno, pues extraordinarias. Entonces la idea es que todos los años tengamos como 3-4 charlas sobre doctrina o sobre moral, y también algunos días de oración, de ejercitar la oración. Muy bien. Hablábamos de Benedicto XVI, que murió el pasado 31 de diciembre del año 2022. Parece que fue ayer. Sí. Ya está lejos el 31 de diciembre, ¿verdad? Rompía un poco esa cuestión tan poco ordinaria que era el que hubiese dos papas, ¿no? El Papa emérito y el Papa en curso. Yo he traído dos libros. Uno de ellos es de Hans Küng, un teólogo alemán, que al igual que Ratzinger estuvo en el Concilio Vaticano II, creo que era de los pocos que quedaban ya que habían estado en el Concilio Vaticano II, y escribió muchos libros, y uno de ellos es que se llama 7 papas. En este libro lo que él planteaba era la relación o cómo él había visto los papados de los 7 papas que él había vivido, ¿vale? Que van desde Pío XII, si no me equivoco, hasta Francisco. Vale, yo te propongo lo siguiente, Gonzalo. Tú has vivido 3 papas, ¿no? Tú has vivido San Juan Pablo, hay que decirle San Juan Pablo, ¿no? Bueno, esto es como Sor Ángela, ¿no? En Santa Ángela no nos sale todavía. San Juan Pablo II, Ratzinger, o sea, Benedicto XVI, perdón, y Francisco. Elígeme uno de los 3. Mira, ¿sabes qué ocurre? Tienes que mojar, Gonzalo. Han sido mis 3 papas, ¿no? Como bien decía.
Para mí cada uno ha sido importante en algo. A Juan Pablo II, bueno, yo creo que a todos nos marcó, ¿no? 20 muchos años de papado, un papa que movía masas y tan carismático, llenando estadios, viajando tanto, visitó varias veces España, Sevilla. Entonces, bueno, pues como cuando se murió el Papa Juan Pablo, nos quedamos como huérfanos, no sabíamos cómo era tener otro papa. Benedicto me pilló ya en mi época universitaria y fue el primer papa que vi en la JMJ. No me gustaba, pero no me gustaba porque bueno, teníamos como los prejuicios, teníamos todavía la sombra larga de Juan Pablo II, y la JMJ a mí me marcó mucho y desde entonces me gustó y al final era como el abuelo entrañable. Y Francisco, pues el papa actual y también tan derrochador de todo. Pero si me apuras, no sé, te voy a decir Benedicto porque me pilló quizá una etapa más madura de mi vida, más... Benedicto, de las tres partes que he cogido, de cada uno de ellos, la de Benedicto es la más complicada y compleja. Porque, claro, ha sido un papa con muchas aristas, y he señalado lo siguiente, del asunto Batilix. Dice, el papa teólogo se encuentra bajo creciente crítica a causa de su pontificado lleno de fracasos, desaciertos y contratiempos. Cada vez es mayor la carga que pesa sobre él por los escándalos de abusos sexuales a menores que se extienden de continuo, a cuyo encubrimiento él mismo había contribuido como cardenal con la carta que envió a los obispos. Este es un tema que es muy, muy, muy delicado, pero de lo que hay que hablar y poner encima de la mesa, que en la Iglesia hay gente buena y mala, sea sacerdote o no, ¿no? Pero este es un tema bastante potente y con el que este hombre se ha tenido que en cierta medida, yo creo que ha sido una de las causas por las que él dejó, ¿no? Porque él quería cambiar y yo creo que se encontró con tanto follón que dijo, yo aquí ya no puedo meter más mano, ¿no? No sé. Bueno, claro, es un tema complicado, pero yo en estos días que está tan candente de nuevo Benedicto XVI, en general para bien por todo el mundo, después siempre, bueno, los críticos que los críticos pues da igual la persona, sino que siempre será contra quien sea, especialmente si es de la Iglesia. Bueno, yo creo que el Papa dio verdaderas muestras de querer atajar el tema. Y se mojó y fue el primer papa que levantó la voz contra esto y el primer papa que empezó a dictar leyes para condenar y expulsar a los sacerdotes que habían cometido abusos, con lo cual yo creo que independientemente de que bueno, en el pasado, pues no sé, desconozco lo que ocurrió en el pasado, de que él mandara una carta tal. Sí, luego lo argumentará de alguna manera. Bueno, yo creo que a él ya le pesaría suficientemente en su corazón que cuando llegó a papa trabajó para que eso se atajara. Y como decía San Felipe, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Es decir, esto es muy grave y él puso freno y puso remedio. Una cosa que es a largo plazo, evidentemente. Sí, es curioso, muchas veces pasa, ¿no?, que los papas surgen con una expectativa reformista y al final acaban siendo al revés, y hay algunos papas que vienen con una vitola de continuistas y pasan a ser reformistas. En el caso de Benedicto, en el caso tuyo, en el que tú planteas que no te gustaba al principio y fíjate, luego ha sido el que sí, porque has elegido, ¿no? Porque al final son los gestos también, y yo recuerdo en la JMJ que pasó, donde estábamos reunidos 2 millones de jóvenes, pasó un tornado aquella noche de agosto, que salió en las noticias, rayos, lluvia, y a él se lo querían llevar, estaba todo el escenario apuntalado por los bomberos y él no se quería marchar. Y de hecho ya hubo un momento de mucho peligro que lo retiraron obligadamente y después volvió. Entonces esos gestos tan cercano en un papa que era muy tímido, que era el problema suyo era la timidez, bueno, pues esas cosas tocaron al corazón.
Bueno, no tenemos mucho tiempo para más, yo seguiría hablando contigo, yo también. mucho más tiempo. Tengo otro libro, te había traído otro libro que es de Benedicto, en el cual tengo marcado uno que hace referencia a la familia. Este no es tan complicado como el anterior, hace referencia a la familia y yo creo que es importante a esos algabeños y algabeñas que tenemos familias y cómo la gente católica tiene que vivir en familia, o cómo la familia es un puntal importante para la Iglesia. Su libro, Jesús de Nazaret. Solamente para terminar, me gustaría ¿qué es para ti Jesús? ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret? Pues alguien sin el cual mi vida no tendría sentido. Yo, en mi proceso de discernir si quería ser sacerdote y demás, recuerdo que se me vino un pensamiento a la cabeza, al corazón, en un mundo sin Dios, sin Cristo. Y la imagen de color que se me venía a la mente era una imagen gris, un mundo sin personalidad, un mundo sin esperanza. Bueno, Cristo no tiene sentido sin Cristo la vida. Bueno, nada, la gente tiene opción de hablar contigo. Todos los días tenemos misa, o tenemos la opción de acudir a misa a las 8 de la tarde. A las 8 y los domingos por la mañana. Los domingos por la mañana, tanto en el Aral, como aquí a la parroquia. Después hay días de despacho, miércoles, jueves y viernes. Y de todas formas yo tengo en mi WhatsApp siempre disponible. Es una cosa que no hemos hablado, el tema del WhatsApp, las redes sociales, la importancia de las redes sociales en la evangelización. Pues cuando tú quieras, vienes otro día. Nos queda una segunda parte, ¿no? Cuando quieras. Nos queda una segunda parte, sí, pues la verdad es que ha sido muy... Te agradezco, ya sabes que yo puse en Twitter ayer a ver si alguien me daba cancha y te preguntaba alguien, alguien no me preguntó, me dijo Ana que cuidado que no le pongas en un compromiso, sé bueno, lo he intentado, aunque claro, los temas hay que sacarlos y ponerlos encima de la mesa. Y hoy justo coincidía con un compañero profesor de religión al cual le he dicho, oye, voy a entrevistar al cura de mi pueblo, ¿qué le preguntarías tú? Y tal, y se me queda así, joder, si sería de Guillena, que es donde mi parroquia, pues igual sí, pero... Yo le preguntaría por los jóvenes, ¿cómo lleva el tema ese de los jóvenes? Y bueno, si quieres, para cerrar un poco, has hecho referencia al JMJ y cómo es un poco la política, o cuáles son las acciones que vais a llevar a cabo, que vas a llevar a cabo en la parroquia con respecto a la juventud. Nosotros, cuando he llegado, estábamos un poco desperdigados, cada joven con su hermandad y tal. Nosotros queremos preparar el tema de la JMJ para asistir a la JMJ de este verano a Lisboa. Es verdad que ha tenido poco eco en el pueblo. De hecho, de momento lo tenemos un poco en stand-by. Quedan pocas plazas para ir con Sevilla, tenemos hasta final de enero. Quisimos hacer un encuentro de jóvenes y tampoco hubo una respuesta tal. Bueno, pues quizás esto es síntoma de que tenemos que trabajar eso. Ya te digo, llevo 4 meses, cuando llevemos más tiempo, pues puedes utilizar Surande. Pues yo animaría a todos los jóvenes. La JMJ es una experiencia inolvidable, con jóvenes de todo el mundo. Aquí en Madrid vinimos 2 millones de jóvenes. Es una experiencia inolvidable que se queda para siempre marcada en el recuerdo. Es muy mala fecha, a mí me decían que la haga el Papa en Chipiona, porque la primera semana de agosto está toda la algaba en Chipiona. Sí, bueno, Chipiona, Lisboa, buen sitio. Yo os animaría a todos, porque de verdad es una experiencia inolvidable. Es verdad que las edades son de 16 a 30 años, pero bueno, seguro que en esas edades pues hay mucha gente que le gustaría tener esa experiencia. Yo sé que por ejemplo, de los cruceros, ¿no? Sé que en redes sociales también han planteado el tema de la JMJ. Sí, para irnos juntos con la juventud crucera. Bueno, pues claro, ahí es un poco también la labor que te toca a ti también de aglutinar, ¿no? Claro. Que no se disperse la cosa entre hermandades, ¿no? Cada uno de su equipo, sino que... Bueno, cada uno es de su equipo, pero todos somos del mismo equipo. Ya nos estamos metiendo en otro tema. Que tenemos que otro día. Si te parece, como se les da a los gobiernos los 100 días estos de cortesía, vale. ¿no? Pues vamos a hacer un año, y al año que viene volvemos Cuando quiera, a juntarnos. Aquí tenéis vuestra casa. Gonzalo, muchas gracias. Nada, Gorka, a ti, a vosotros. Pues nada, esto ha sido todo desde la azotea algabeña, hoy en la azotea de nuestra iglesia, de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves. Y bueno, ya saben, siguen en compañía de Surande, la televisión de compañía, y seguiremos aquí en 15, 10, 20 días, en cuanto podamos producir el hecho de generar otra entrevista nueva. Hasta pronto.